Buenas tardes, chicos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Me escuchan todos? Hola, profe. ¿Cómo Yo le sí, va? profe. Sí. Buenas tardes, profe. Sí, sí, se escucha. Ahí está, disculpen porque yo no los escuchaba. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy vamos a aprender, vamos a seguir con la tabla de derivadas y vamos a aprender una regla, que es la regla más importante que tiene el proceso de derivación, que es la derivada de la función compuesta que vamos a ver ahora. Y también vamos a ver lo que se llama, dentro de esa regla derivada de la función compuesta, vamos a ver también lo que se llama regla de la cadena, que nos va a permitir a nosotros, cuando ya tengamos un poco más de reglitas, ver cómo hacemos para derivar funciones de funciones. La función compuesta en realidad es una función de función. Así que bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con tabla de derivadas, derivada de la función compuesta. Derivada de la función compuesta. Cuando vimos composición de funciones como una de las operaciones en la unidad número 2, funciones, vimos que una función compuesta era una función de función. Es decir, suponer que la función que compuesto por f de x, esa era la función compuesta, entre igual a f de g de x. Se le escucha Entonces, muy cortado, no sé si soy a yo nosotros nomás. esta va a ser la función que cuando lo borré, ¿sí? Se escucha Dígame. se escucha muy cortado, profe. No sé si es mío el internet o es de usted, no sé. Ve ahí dice otro que se escucha muy cortado. Muy cortado. No sé qué podrá ser, a ver. Esperen, bueno, a ver. No sé si, en todo caso, volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Volvemos a entrar. Salgo. Igual, profe, solo pasa por ratos. Por O rato. sea, Pasa que sí, muy... el internet es medio complicado. ¿Ahí me escuchan bien ustedes? Sí, ahí, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. De todos modos, cualquier cosita que no entiendan, me dicen. Yo les decía recién que cuando vimos funciones en la unidad número 2, vimos las operaciones con funciones y vimos composición de funciones. ¿Sí? La composición de funciones, G compuesto con F de X, me da lo que se llama la función compuesta. La función compuesta es esta, F de G de X, que lo habíamos visto desde el punto de vista conjuntista, y bueno, ya habíamos hecho varios ejercicios. La función, yo ahora voy a querer derivar esta función, ¿sí? Para lo cual voy a tener que aplicar la definición de derivada. ¿Cuál era la definición de derivada? Que f' de a, que era la derivada de la función f en un punto fijo de abscisa a, era igual al límite
cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Esa es la derivada de la función. Vamos a aplicarle a esta función compuesta esta definición y vamos a ver a qué es igual la derivada y vamos a ver ejemplos también. Acá, en lugar de ser f de x, es la función compuesta. O sea, sería g compuesto con f de x. O sea que esta f de x se da cuenta que es esta que está acá. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, ¿a qué sería g compuesto con f, ya no de x, sino de a? Y bueno, es reemplazar en esta expresión la x por a. O sea que esto sería igual a f de g de a. De g de a. Esta f de g de a es la que reemplazaríamos acá en el lugar de f de a. Aplicaríamos esa definición y vamos a resolver y ver ejemplos. Una cosita que voy a decirles, dentro de poquitos días, quizás, no sé si la clase que viene, la otra, vamos a hacer, yo hay una semana, la última semana de este mes no voy a estar en La Rioja, así que ya voy a ver si permuto con el ingeniero Sarroca para que esa semana dé clase él y la otra semana doy clase yo. Pero quería decirles que próximamente vamos a ver si podemos hacer una clase en la facultad. Total, no son muchos, son cerca de 20 los que normalmente vienen a clase. Vamos a ver si podemos hacer una clase presencial en la facultad, en alguna aula bien grande, y bueno, distanciados, con barbijos. De paso aprovechamos y nos vemos las caras también. Bueno, vamos a calcular. ¿Cómo sería la derivada de esta función compuesta? Y bueno, la derivada, o sea, g compuesto con f prima de a, este sería la derivada de la función compuesta en un punto fijo de abscisa a, según la definición, es el límite cuando x tiende a. Yo no voy a poner f de x porque ahora mi f de x en realidad es la función compuesta. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner g compuesto con f de x menos f de a. Pero yo no voy a poner f de a. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la función compuesta. Entonces, ¿qué voy a poner? G compuesto con f de a. G compuesto con f de a sobre x menos a. ¿Sí? Según lo que nosotros ya habíamos definido, g compuesto con f de x, g compuesto con f de x, por operación de funciones, era igual a f de g de x. ¿Sí? O sea que nos quedaría que g compuesto con f' de a va a ser igual al límite cuando x tiende a de, a esto lo voy a reemplazar por f de g de x menos, a esto lo voy a reemplazar por f de g de a sobre x menos a. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto, lo mismo que lo de arriba, si yo hago un paso al límite da 0 sobre 0. Lo que voy a hacer es un artificio matemático. ¿Cómo queda ese artificio? Y g compuesto con f' de a va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de g de x menos f de g de a sobre este x menos a. O sea, este x menos a lo voy a poner acá. Y yo voy a multiplicar y voy a dividir por la misma expresión. O sea, voy a multiplicar y dividir por g de x
menos G de A. Y acá también, G de X menos G de A. No estoy alterando en nada la expresión, porque yo tranquilamente puedo simplificar esto con esto, vuelvo a lo mismo de arriba. Si yo hago la distributividad del límite, porque el límite de un producto es el producto de los límites, ¿sí? A ver, acá lo voy a correr un poquito para que no esté tan pegadito. Acá, X menos A y G de X menos G de A. Este límite, el límite de un producto, el producto de los límites, sería el límite de esto por el límite cuando X tiende a de esto otro. Esto, si ustedes miran, es como si yo tuviera esta definición. Nada más que no es la derivada de la función f respecto a un punto fijo de abscisa A. ¿Qué sería esto? Y esto sería la derivada de la función g respecto a un punto fijo de abscisa A. O sea que esto sería como poner g' de A. ¿Y esto qué sería? Y esta sería la derivada de la función f. Acá, fíjate, es la derivada de la función f respecto a un punto fijo de abscisa A. Acá va a ser la derivada de la función f respecto a g de A. A g de A. O sea que sería f', ¿sí?, de g de A por g' de A. Y esa, ¿sí?, es la derivada de g compuesto con f' de A. Generalizando, lo voy a poner acá arriba, generalizando, cuando vos tengas g compuesto con f', después voy a dejar nada más que la formulita f, de, ya no de A, sino de cualquier valor x. Esto sería como poner f' de g de x por g' de x, ¿sí? Ahora, esa es la revista de la función compuesta que vamos a trabajar o vamos a ver escritos a partir de ahora. Por ahora, les voy a sacar la foto a este desarrollo y ya vamos a ver el ejemplo numérico. Bueno, ahí sacamos la fotito del pizarrón. Vamos a trabajar con la fórmula. Voy a borrar el pizarrón porque a mí lo que me interesa saber es la fórmula, ¿sí? Esta fórmula, que la voy a escribir acá abajo, ¿sí? Es decir, cuando yo tenga la derivada de esto, ¿sí? Es decir, que compuesto con f' de x, es la derivada de esta función compuesta, va a ser la derivada primero de f respecto a tener a g de x como si fuese la variable. Y después derivar g. Veamos un ejemplo. Esta es la derivada, ¿sí?, de función o función compuesta. Miren,
Hasta ahora nosotros habíamos visto, en la tablita que ustedes venían haciendo, la tabla, la regla 1 era que cuando i igual a constante, la derivada es 0. La 2, cuando i igual a la variable, la derivada es 1. La otra es i igual a constante por variable, la derivada es la constante. Cuando teníamos i igual, creo que ahí íbamos a x a la n, la derivada era n por x a la n menos 1. Después vimos las reglas para suma, cuando yo tengo i igual a u más b menos w, donde u, b y w son funciones de x, y prima es igual a la suma de las derivadas, u' más b' menos w'. 6, cuando yo tengo i igual al producto u por b, y prima es igual a u' por b más u por b'. Entonces, ya la vimos en la demostración. La 7, que es cuando vos tenías el producto de 3 funciones, y prima es u' por b por w más u por b' por w más u por b por w'. Y habíamos quedado en el cociente. U sobre b, y prima es u' por b menos u por b' sobre b cuadrado. Estas son las reglitas que vimos la semana pasada. Yo, fíjate que si tengo constante por variable, miren el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de ejemplo. Si a mí me pone i igual a 3 por x, es muy sencillo. Identifico cuál de todas las reglitas que tengo que aplicar para derivar a esta función. ¿Cuál es la reglita que tengo que aplicar para derivar esta función? Y bueno, es la regla 3. ¿Qué dice la regla 3? Que cuando tengo constante por variable, la derivada de la constante. O sea que si yo tengo que aplicar i' es igual a 3. Pero ¿qué pasa si yo tengo una función de función? Es decir, yo tengo, vamos a ponerle 1 a este, el 2, que tengo i igual a 3, pero en lugar de tener por x, tengo x al cubo más 2x. Acá, chicos, ¿qué tenemos? Y es como si yo tuviera igual a 3 por a esto que está acá, le llamo u. U. ¿Quién es u? U es una función de x. Entonces, ¿cómo lo derivo? ¿Qué me dice esta reglita que tengo que derivar? Esta reglita me dice que cuando vos tenés en lugar de una variable solita, una función de variable, ¿qué se debe hacer? Y se debe derivar como si esta fuese la variable solita. ¿Sí? Aquí era igual, cuando yo tenía constante por la variable solita, la constante. ¿Sí? O sea que i' sería igual a 3. ¿Sí? Hasta ahí derivaría como si u fuera x. Pero me dice, aparte tenés que derivar que, o sea, aparte tengo que derivar acá u. ¿Y cuál es la derivada de u? Y bueno, la derivada de u es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, se aplica esa medida. Y a su vez, la derivada de una potencia es n por x a la n menos 1. Y la derivada de constante por variable, la derivada de la constante. O sea que sería 3 por x al cuadrado más 2.
Y ahí tengo la derivada, ¿sí? Aplicando función de función. Función de función. Bueno, vamos a ver otro ejemplito más ahora. Vamos a ver otro ejemplito. ¿Qué pasa, chicos? Otro ejemplito, ¿sí? Ejemplito 3, le voy a poner. ¿Qué pasa si yo tengo y igual a 2 por x al cubo? También lo hago de la misma manera, ¿sí? Esto va a ser como si fuese la función de función, como si fuese u. O sea que esto es como si yo tuviera y igual a 2 por u. Entonces derivo esto como si u fuese mi variable. Constante por variable, la derivada de la constante. O sea que y' va a ser igual a 2. ¿Por qué? Y ahora por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? Y es la derivada de x al cubo. ¿Y cuál es la derivada de x al cubo? 3 por x al cuadrado. En definitiva me queda igual 2 por 3, 6 por x al cuadrado. Una cosita, fíjense ustedes, cuando yo tengo una constante por x elevado a un exponente, es como si al exponente lo bajo multiplicando por la constante, ¿sí? 3 por 2, 6. Y al exponente de la x le resto 1. A partir de ahora vamos a manejar todos los ejercicios de esta forma. Vamos a hacer otro. ¿Qué pasa si yo tengo 4 igual a x más 2 a la quinta? X más 2 a la quinta. Bueno, esto es como si yo tuviera y igual a u a la quinta, ¿sí? Porque u siempre le digo que es una función de x, ¿sí? En este caso g de x es una función de x. U a la quinta. ¿Con qué reglita la hago de la que están acá? Y me conviene hacerla con esta que está acá. ¿Qué dice? Bueno, n por x a la n menos 1. ¿Sí? O sea que y' sería igual a 5 por u a la n menos 1. 5 menos 1, 4. Pero por u'. U' es la derivada de x más 2. Derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de x1 y la derivada de 0. O sea que sería por 1. Entonces, el resultado, ¿a qué sería igual? Y sería igual a 5 por u, ¿cuánto vale? X más 2 a la cuarta. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Vale decir que todas las reglitas que están acá, si en lugar de tener la x solita, tenés una función de x, si acá en lugar de tener la función solita, tengo la x solita, tengo una función de x, es lo mismo que esto, pero por u'. Es decir, acá, cuando yo tenga igual a constante
por U, ¿sí? Le voy a poner a U con rojo. A constante por U, es decir, constante no por la X, sino por una función de X. ¿Cuál sería la derivada? Es la misma esta que está acá, constante, pero por U'. Acá lo mismo. Si en lugar de tener igual a X a la N, tengo igual a U a la N, como en este caso, la derivada y prima va a ser igual a N por U a la N menos 1, como lo hice, como si fuese la X U, pero siempre al final por U derivada. Por eso van a ver ahí en la tablita de derivadas que al lado de cada reglita donde aparece la X, si en lugar de tener la X aparece U es una función de X. La reglita es la misma que esta, nada más que en lugar de ser X a U, y siempre van a ver por U'. U' es la derivada que sigue. Vamos a avanzar un poquitito más, vamos a ver algunas reglitas más, y vamos a volver a esta regla de función de función para ver la derivada de funciones compuestas, cuando yo tengo, por ejemplo, igual al logaritmo de 3x cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cómo se trabaja a través de esta reglita que es derivada de función compuesta, función de función, y también lo que se conoce con el nombre de regla de la cadena? Bueno, les copio. Vamos a ver ahora derivada de función igual al logaritmo natural de x. Función logaritmo natural de x. Vamos a ver cuál sería la reglita. Sería la 9. Cuando vos tenés f de x igual al logaritmo natural de x, f de a es reemplazar la x por a, es logaritmo natural de a. Entonces, f' de a es igual al límite, cuando x tiende a, de f de x, logaritmo de x, menos f de a, logaritmo de a, sobre x menos a. Si yo hago paso al límite, como x tiende a, me quedaría logaritmo de a, el logaritmo de a es 0, y a menos a es 0. Yo tendría que resolver este logaritmo para sacar la derivada, ¿sí? Yo no lo voy a hacer porque justo este es un ejercicio del práctico, así que lo tiene que resolver en la práctica. Pero les voy a decir el resultado. Una vez que ustedes resuelvan esto y saquen este límite, acá hay que aplicar límite al número e, después ya lo van a ver en la parte práctica seguramente, van a llegar a la conclusión que f' de a es logaritmo, perdón, es 1 sobre a. Generalizando, cuando vos tienes f', vamos a poner, generalizando, cuando yo tengo igual
al logaritmo natural de x. Y prima ya no va a ser 1 sobre a, sino va a ser 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces van a agregar acá la reglita número 9. Que cuando vos tenés y igual a logaritmo natural de x, y prima es 1 sobre x. Consecuentemente, si yo tengo y igual a logaritmo natural de u, es decir, que en lugar de tener x, tengo una función de x, la derivada es 1 sobre u por u derivada. Derivada de la función logaritmo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver ahora un ejemplo. Fíjense porque ahora podemos tranquilamente ver la reglita de función que les decía recién. Suponete. Vamos a ver el ejemplito 1 y después vamos a hacer uno un poquito más complejo. A mí me dicen igual al logaritmo de 3x al cuadrado menos 5x. ¿Qué reglita aplico? Bueno, como tengo logaritmo, aplico la reglita de logaritmo. ¿Sí? ¿Pero qué tengo? Tengo el logaritmo de x, porque acá lo voy a hacer así. 3x cuadrado menos logaritmo natural de x. Ahí. ¿Qué reglita aplico? Aplico la 9. Ahora la 9, ¿con x o con u? No, la 9 con u. ¿Por qué? Y porque esto que está acá es una función de x, que yo normalmente le llamo u. O sea que nos queda igual al logaritmo natural de u. ¿A qué me dice que es igual la derivada del logaritmo natural de u? Y a 1 sobre u por u derivada. La u derivada es lo que sigue después. O sea, y prima va a ser igual a 1 sobre u. ¿Sí? Después cuando yo doy el resultado, tengo que poner en lugar de u todo esto que está acá. Por u derivada. ¿Cuál es el u derivada? Y el u derivado es la derivada de esta función recta que yo tengo ahí. De 3x al cuadrado, o sea, la derivada de una recta, de una suma, la suma de las rectas, o la derivada de la suma de las rectas de las derivadas. En este caso, tengo que hacer la derivada de esta y restarle la derivada de esta. La derivada de 3x al cuadrado, decimos que cuando teníamos la x que va a un exponente, multiplicado por una constante, se hace 2 por 3, 6, y al 2 le restamos 1. Menos la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? O sea que el resultado final, ¿cuál sería? Sería 1 sobre u, pero u vale 3x al cuadrado, menos logaritmo de x, por u' que sería 6x menos 1 sobre x. Esta es la derivada. ¿Qué les parece a ustedes si yo ahora le complejizo esto? Digo, yo quiero hacer ahora igual al logaritmo natural de 3x al cuadrado menos logaritmo de x, pero que todo esté elevado a la quinta. ¿Cómo se hace? Y acá tengo función de función.
¿sí? Esto es como tener logaritmo de u. ¿Cuál va a ser el u ahora? El u va a ser todo esto que está acá. ¿Sí? O sea que cuando yo haga la derivada, el i', lo primero que voy a derivar como función compuesta es el logaritmo. Logaritmo de u. U va a ser todo eso, o sea que va a quedar 1 sobre u. Lo voy a escribir. U sería 3x al cuadrado menos logaritmo de x a la quinta. ¿Sí? Por u'. U' que sería la derivada de 3x cuadrado menos logaritmo de x a la quinta. Que también es otra función de función. Es como si fuese u, bueno, ya no le puedo llamar u, le llamará z a la quinta. ¿Con qué rayita la hago? Z a la n. Es n por z a la n menos 1 por z'. O sea que acá sería como si yo derivara la potencia. Sería 5, ¿sí? Por 3x al cuadrado menos logaritmo de x a la cuarta por, ya derivé acá, fíjate, el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo este natural que tenía aquí. Tapo el logaritmo, ya lo derivé. ¿Qué me queda ahora por derivar? La potencia. Esta que está acá. Es como si tuviese u a la quinta. 5 por u a la cuarta. Ya derivé la potencia. Tapo la potencia. ¿Qué me queda por derivar? La resta. ¿Sí? Por, ¿qué sería la resta? 3x cuadrado sería 6x, 6x menos 1 sobre x. Tercer eslabón de la cadena. Voy a poner 9 de este punto. Tercer eslabón de la cadena. Es decir, cuando ustedes tengan una potencia de otra potencia, siempre van derivando desde afuera hacia adentro. Si yo derivo desde afuera hacia adentro, ¿qué tengo primero para derivar? En este caso, el logaritmo. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de u? 1 sobre 1. 1 sobre 1. Tapo el logaritmo. ¿Qué tengo para derivar? U a la quinta. U a la quinta. N por u a la n menos 1. 5 por todo eso a la cuarta. Tapo el 5. ¿Sí? La derivé acá. Segundo eslabón de la cadena. Por último, ¿qué me queda para derivar? La suma esa, que la derivé ahí. Esto se llama regla de la cadena. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de poner logaritmo de todo esto a la quinta, voy a poner acá corchete y todo elevado a la quinta. Esta es la famosa regla de la cadena que vamos a utilizar acá en el análisis para resolver todos los ejercicios de función de función. Teniendo en cuenta que todos los ejercicios, todas las reglitas que en lugar de tener, como acá por ejemplo, logaritmo de x, tengamos logaritmo de u, o sea que en lugar de tener x es una función de x, la reglita va a ser la misma que esta, en lugar de ser x sería u, pero por u', que es la derivada que sigue. Profe, Acá, sí. ¿por qué lo multiplica sus derivadas a la primera derivada que hizo? Por ejemplo, del Porque la 1 sobre... reglita, fíjate que la reglita dice siempre por u derivada, esa la sacamos. Ujú. Voy a poner un poquitito el pizarrón, le saco foto y ya te explico en el pizarrón. Esperemos un segundito. Ahí te explico acá en el pizarrón. La reglita de función, ¿qué decir? La que acabamos de ver, la primera que vimos en el día de hoy.
La primera que vimos en el día de hoy decía que cuando yo tenía F compuesto, perdón, G compuesto con F prima de X, ¿a qué era igual? A F prima de G de X por G prima de X. Esta es la primera reglita que vimos nosotros. Es decir, cuando vos tenés una función de función, si yo tengo y igual, por ejemplo, a, como vimos recién, 3x a la quinta menos logaritmo de x, todo a la cuarta, ¿sí? ¿Cuál es la función de función que vos ves acá? ¿Cuál es la función de función? Y acá tenés una función potencial que a su vez es la función potencial de una función recta. Función potencial n, que a su vez es la función de una función que es una recta, u. Si yo tuviera que hacer, en lugar de eso, tuviera que hacer igual a x a la cuarta, está solucionado acá, es 4 por x, 4 por x a la 4 menos 1, que es 3. Eso si fuera x a la cuarta. Pero yo no tengo x. ¿Qué tengo? Tengo una función de x, o sea, es como si vos tenés igual a u a la cuarta. ¿Qué me dice esta reglita? Esta reglita me dice que tenés que derivar primero respecto a la función f, como si u fuese la variable. Derivo esta función potencia, aplicando la reglita esa, pero como si u fuese la variable. ¿Cuál sería la derivada de esa función potencia como si u fuese la variable? Y sería 4 por u al cubo. Por, me dice, por eso vamos aplicando la regla de la cadena por. Y vamos Sí, sí. Sí, profe, ya le entendí. por. Ahora derivamos como si ese u, ¿sí? Tengo que derivar respecto a x. Por la derivada de esta suma. ¿Sí? Entonces acá, ¿a qué va a ser igual? Y esto va a ser igual por, ahora tenemos que derivar, ¿sí? 5 por 3 son 15 x a la cuarta menos el derivado logaritmo de x, que es 1, 0. ¿Sí? Primero eslabón de la cadena. Derivantes la potencia como si esto fuera una función de x y vos lo tomás esa función de x como si fuese la variable. 4 por 9, como si fuese la variable. En lugar de 4 por x al cubo, 4 por 9. Pero, me dice la revista, pero por tenemos que derivar también como si no tuviese la derivada de esa, tengo que seguir derivando la variable, la derivada de esa función de x. Esa es la derivada de esa función. Lógicamente, no se puede poner u, sino que se tiene que poner 30 menos logaritmo. Lo dejo así por una cuestión de... ¿Qué pasa si yo te digo ahora, derivame igual al logaritmo de 3x a la quinta menos logaritmo de x, todo a la quinta. Ya no, acá, ¿cuántas funciones de funciones aparecen? Acá. ¿Cuántas funciones de funciones aparecen? 2. ¿Sí? Por eso tenemos 2 en la vuelta. Una es la función potencial, la derivé acá, la tapa. Otra es la función recta, la derivé acá. Listo, ya se me terminó, no tengo más. ¿Qué tengo? ¿Cuántas funciones de funciones tengo acá? Tres, pues, tres, profe. Muy bien, la primera es la potencia. Una vez que derive esa potencia, la voy a tapar. Después tengo el logaritmo. Una vez que derivo ese logaritmo, lo voy a tapar. Y por último, la regla. ¿Sí? Vamos a resolver. Y prima, entonces, ¿a qué sería igual? Primero derivamos
esto sería el U para mí. ¿Sí? Como si tuviese U a la quinta. U a la quinta. ¿Con cuál lado? Con esta que está acá. U a la n. ¿Cuál es la derivada de U a la n? N por U a la n menos 1. ¿Sí? El U', déjalo porque es lo que sigue. Entonces, es como si yo lo hiciera con esta prima, nada más que en lugar de ser X a 1. 5 por todo eso, a la cuarta. ¿Qué derivamos acá? Primer eslabón de la cadena. Derivamos la potencia. ¿Sí? Bueno, ¿por qué pongo por? Porque la reglita de derivada de función de función me dice por la derivada que siga. La sucesiva derivada de función que siga. Bueno, por. Ya derivé la potencia, tapo la potencia. Se da cuenta que ahora me dieron ese ejercicio. Logaritmo de 3 a la quinta menos logaritmo de x. ¿Qué tengo que derivar ahí? Y tengo que derivar el logaritmo. ¿Logaritmo de x o logaritmo de u? No, logaritmo de u porque u sería 3 a la quinta menos logaritmo de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo de u? Logaritmo de u, 1 sobre u. Entonces, por 1 sobre u. ¿U qué sería? 3 x a la quinta menos logaritmo de x. Segundo eslabón de la cadena. ¿Por qué por? Porque la reglita me dice que siempre es por la derivada sucesiva. Hasta acá derivé la potencia. Hago de cuenta que una vez que lo voy derivando, ahí tengo el eslabón y hago de cuenta que me dieron ese ejercicio. ¿Qué derivo ahora? El logaritmo. Logaritmo de u, 1 sobre u. Mentalmente borro el logaritmo, o sea, como si me hubiesen dado ese ejercicio. ¿Qué tengo para derivar ahora? Y lo único que me queda para derivar es el resto. O sea que la derivada de esa recta es la recta de la derivada. ¿Cuál sería ahora? Por 15 menos x a la cuarta. no, exacto. 5 por 3, 15, x a la cuarta, menos la derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. 1 sobre x. Y ese es el tercer eslabón de la cadena. Ya no tengo más. No tengo más para seguir derivando. Lo voy a poner acá. Era así el ejercicio. Logaritmo natural. Y esto era a la quinta. Derivo la potencia. Primer eslabón. Tapo. Derivo el logaritmo. Segundo eslabón. Tapo. Y por último, la resta. Tercer eslabón. Regla de la cadena. Yo voy a borrar por falta de pizarrón. Pero bueno, estas reglitas tengan a la mano. ¿Sí? Vamos a ir agregando. Ahora vamos a ver la número 10. Pero voy a sacarle una foto y ustedes van a ir resolviendo con la reglita que ustedes tienen ahí a mano. Cuando nos veamos ahora dentro de poco, les voy a regalar a cada uno de ustedes una tablita de derivadas. Derivadas integrales. Ahí va otra foto. Bueno. ¿Está Carrizo Pablo acá? ¿No?
Bueno, vamos a ver la función exponencial. Pero antes de la función exponencial, pongan ustedes la reglita número 10. Yo voy a poner acá por falta de pizarrón que la reglita número 9, chicos, era cuando ustedes tenían y igual al logaritmo de x. La derivada era 1 sobre x. ¿Sí? Y si en lugar de ser x es u igual a 1 sobre u, la derivada es 1, perdón, logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. O sea que si en lugar de ser logaritmo natural de x, la derivada 1 sobre x, es logaritmo natural de u, una función de x, la reglita es la misma, 1 sobre u, pero por u'. ¿Sí? Esta gradiental, pero es la general para cualquier logaritmo, en cualquier base, que cuando vos tenés i igual al logaritmo en base a de x, ¿sí? La reglita, o sea que acá es cuando la base es el número e. Pero si la base es 10, 3, 5, cualquier otro, que no sea el número e, la reglita dice que es 1 sobre x por logaritmo en base a del número e. Esta que está acá arriba se desprende de esta, porque sería, si yo tengo logaritmo natural, a sería e. Entonces acá que me quedaría 1 sobre x por logaritmo en base e de que eso vale 1. ¿Sí? No me da espacio para hacerla al lado, pero si vos tenés igual al logaritmo en base a de x, entonces igual lo van a tener eso, tenés logaritmo en base a, perdón, en base a de u, y prima es 1 sobre u por logaritmo en base a del número e por u derivado. U derivado. Esta es lo misma que la anterior, nada más que se agrega este logaritmo en base a del número e. Vamos a ver ahora la derivada de la función exponencial. Ya vimos la potencial y ahora vamos a ver la derivada de la función exponencial. Es cuando vos tenés f de x igual a la x. Yo quiero ver la derivada de esa función. Bueno, acá vamos a aplicar, como la x está como exponente, por eso se llama función exponencial. Para poder resolver esa función, para poder bajar esa x, aplicamos logaritmo al tiempo. Logaritmo de f de x, ¿sí? Acá es como si yo tuviese una función de función. ¿Eh? Una función sería logaritmo y otra función sería f. Igual a logaritmo natural de a la x. Acá se aplica la propiedad esa que cuando vos tenés logaritmo en cualquier base, ¿no? De a a la n, esto es como poner n por logaritmo de a. Entonces acá me queda logaritmo natural de f de x por igual a x por logaritmo natural de a. Vamos a derivar esto. Acá derivamos primero el logaritmo y después f de x. O sea, al derivar logaritmo, es como si yo tuviese el logaritmo de u. La derivada sería 1 sobre u. O sea que sería 1 sobre f de x.
por, está por logaritmo, ahora por la derivada de f de x. Ahí se aplica derivada de función de función. Y acá esto lo hago como si fuese un producto. U por B. Ya la borré, no me acuerdo si era la 4, la 5. ¿Cuál era la derivada de un producto? Era la derivada de U, en este caso la derivada de X, que es 1, no se pone nada, por el otro sin derivado, por logaritmo de A. Más el U sin derivado, X, X, por la derivada de B. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de A? ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo natural de A? Y el logaritmo natural de A es una constante, ¿sí? B es constante. Por lo tanto, la derivada es 0. El término este se va. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría? Me queda hasta acá f' de x sobre f de x igual al logaritmo natural de A. Paso el f de x para el otro lado. F' de x igual a f de x por logaritmo natural de A. ¿Cuánto vale f de x? Y f de x vale a la x. O sea que me queda f' de x va a ser igual a la x por logaritmo natural de A. Esa es la reglita que nosotros utilizamos. ¿Sí? Si querés llamarle la reglita 11 en la tabla. ¿Sí? Cuando vos tenés igual a la x, ¿cuál es la derivada? Y' a la x por logaritmo natural de A. Y si en lugar de tener a la x, vos tenés igual a una función de x, a la u, ¿cómo sería la derivada? Y'. Y es lo mismo que la anterior, a la u por logaritmo natural de A, pero por u'. Esa es la reglita para derivar derivadas de la función exponencial. Vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. A mí me dicen, por ejemplo, vamos a hacer uno sencillo aplicando la reglita esa, ¿sí? Una cosita, ya que vimos la 11, podemos ver la 12. La 12 sale de esta, ¿sí? Pero bueno, primero lo vamos a hacer un ejemplito de la 11. Por ejemplo, me dicen, I igual a 2 elevado a la x. A es una constante elevado a la x. La derivada es a la x por logaritmo natural. ¿Ya? La derivada es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Perfecto, no hay ningún secreto. Pero ahora, en lugar de 2 elevado a la x, le van a poner 2 elevado a la logaritmo natural de 3x a la cuarta menos 2 a la quinta. ¡Epa! Ya se empieza a complicar. ¿Por qué? Y porque ya esta, si bien es una función exponencial, porque la variable x figura como exponente y la base es una constante, pero acá el exponente ya no es la x solita,
¿Qué es? Y ahora es una función de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendré que derivar por regla de la cadena como derivaba recién? Y tendré que derivar primero el 2 a la 1. 2 a la 1 es 2 a la 1 por logaritmo natural de 2. Por las derivadas que siguen. Después de hacer el 2 elevado a la 1, listo, lo tapo. ¿Qué me queda para derivar? Y como si yo derivara el logaritmo de u. Lo voy a hacer con esta revista. Logaritmo 1 sobre u. 1 sobre 3, que era la cuarta, menos 2, todo le va aquí. Tapo el logaritmo. Es como si me dieran u a la quinta. ¿Con qué herramienta lo voy a hacer? Y con esa que era u a la n. N por u a la n menos 1. Tapo el 5. ¿Qué me queda para derivar? La regla. Bueno, derivada de la regla. Esta es derivada de función de función. Esto es como si yo tengo 2 a la 1. Y prima. La derivada de 2 a la 1 es 2 a la 1 por logaritmo natural de 2. 2 a la 1, ¿sí? A la 1, o sea, 2 a la logaritmo natural de 3x a la cuarta menos 2 a la quinta. 2 a la 1 es 2 a la 1 por logaritmo natural de 2. Por logaritmo natural de 2. ¿Qué derivé hasta ahí? En ese primer eslabón de la cadena, de la regla de la cadena. Acordate que siempre se van unidos por. En ese primer eslabón, ¿qué derivé? Y derivé 2 a la 1. Ya no miro más el u, porque ahora tengo que derivar el u'. Si tengo que hacer por u', u' la derivada de lo que sigue. Tapo el 2 entonces. ¿Qué voy a derivar ahora? Logaritmo. Como si el u ahora fuese todo esto que está. Logaritmo de u, 1 sobre u. Por 1 sobre u, que sería 3x a la cuarta menos 2 a la quinta. Segundo eslabón de la cadena. Derivé el 2 a la 1 y ahora estoy empezando a derivar el u. Primero, para derivar el u, derivé el logaritmo. Logaritmo de u es 1 sobre u. Tapo el logaritmo. ¿Qué me queda para derivar? La potencia. U a la quinta es 5 por u a la cuarta. Dice, por, lo sigo abajo, ¿no? Por, hagan de cuenta que lo sigo al costado. Por 5 por 3x a la cuarta menos 2 a la cuarta. Tercer eslabón de la cadena. Y ya derivé la potencia. Me queda para derivar la resta. 4 por 3, 12. X al cubo, menos la derivada de 2, que es 0. Y es el cuarto eslabón de la cadena. Derivamos primero a la u, es a la u por logaritmo natural de a, por u'. L'u' es todo lo que sigue después, todos estos productos en u'. ¿Pero qué sería l'u'? Y para derivar l'u', primero derivamos logaritmo, porque a su vez una función de función. La derivada del logaritmo de todo esto es 1 sobre todo esto. ¿Eso quién me lo dice? La reglita logaritmo. Logaritmo de u, 1 sobre. Tapo el logaritmo. ¿Qué me queda? U a la quinta. ¿Sí? U a la n. N por u a la n menos 1. Tapo el 5. ¿Qué me queda? La resta. Poner la resta es la derivada. De 3x a la cuarta sería 12x al cubo menos la derivada de 2, que es 0. ¿Se entendió? Ahí se las paso para que la vean y me dice si hay alguna duda.
Bueno, te decía que una reglita que sale de la anterior es cuando vos tenés en lugar de a a la x, e a la x. O sea, a no es 2 ni 3, sino que es el número e, la base de los logaritmos naturales. ¿Y qué te quedaría acá? Y prima que sería igual a e a la x por logaritmo natural de e. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. O sea, por lo tanto te queda que la derivada de e a la x es e a la x. E a la x es la única función que tiene como derivada a sí misma. Entonces, cuando vos tengas i igual a e a la u, la derivada va a ser e a la u por u derivada. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplito donde tengamos función de función. Ya vamos mezclando un poco todo. Si yo tengo, por ejemplo, i igual a e elevado al logaritmo de x cuadrado menos 5x por 2 a la x por 2 a la x. Quiere decir que esto lo voy a hacer como e, no sé qué número de ejemplo es, como e a la u. ¿Quién es u? Y u es todo ese producto. Es todo ese producto. Cuando haga la derivada de un producto, ¿sí? Esto sería como poner u y esto b en las reglitas que ustedes tienen. O llamarle si querés e a la z. Y acá esto es u y esto es b. O sea que ese z vendría a ser u por b. La derivada de e a la u o e a la z, cualquiera de los, como le quieras llamar a la variable, la derivada sería también e a la u o e a la z. O sea que acá en este caso, y prima, ¿a qué sería igual? Primero derivo e a la z. La derivada de la z es e a la z. O sea que sería ponerla como está. E a la logaritmo natural de x cuadrado menos 5x por 2 a la x. ¿Sí? Primer eslabón de la cadena. Ahora, la derivada de e a la z es e a la z, o sea, la derivada de e a la z es e a la z por z derivada. ¿Y la derivada de z qué sería? Y sería la derivada de ese producto. ¿Y cómo hacemos la derivada de ese producto? Y la derivada de u. Pero u también es una función de función. ¿Sí? Lo sigo abajo. Por la derivada de ese producto. Lo vamos a hacer. La derivada de un producto no es el producto de las derivadas. La derivada de u por b, ¿a qué es igual? A la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Entonces, la derivada de u es a su vez una función de función. Primero derivamos el logaritmo. Logaritmo de u, 1 sobre u. O sea, acá sería 1 sobre x cuadrado menos 5x por la derivada de u, que sería la derivada de x cuadrado menos 5x, que sería 2x menos 5. Primer eslabón, derivamos logaritmo, tapo logaritmo, segundo eslabón, derivamos la suma. Hasta ahí, ¿qué tengo derivado? El u'. Por el b sin derivar, por 2 a la x. Por el b sin derivar. Recuerden que esto va multiplicando acá, ¿no? Más el u sin derivar, o sea, logaritmo de x cuadrado menos 5x, ese sería el u sin derivar, por la derivada de b, la derivada de 2 a la x. La derivada de 2 a la x es 2 a la x por logaritmo natural de 2. Por
sigo acá abajo, 2 a la x por logaritmo natural de 2. Y ahí cierro el corche. Entonces sería por b derivado. Primer eslabón, e a la z, la derivada de la z es e a la z por z'. E a la z por z'. Z' que sería toda la derivada esta que yo puse acá. Primer eslabón, derivada de a la z. Segundo eslabón, derivada de z, que es la derivada de un producto, como si fuese u por b. Es u' por b más u por b'. ¿Se entendió, chicos? Les paso la foto. Esta regla es la regla más importante que tiene la parte procedimental del cálculo de derivadas. Vamos a ver, por último, la de lo que se llama, o lo que se conoce con el nombre, bueno, por último no, pero derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Derivación logarítmica. Miren, esto es importante que lo tengan claro. Nosotros, para derivar, tenemos, desde el punto de vista potencial exponencial, 3 funciones. 2 ya la vimos. Una es la función potencial. Función potencial. ¿Cuál es la función potencial? La función potencial es igual a x a la n. ¿Sí? La reglita es n por x a la n menos 1. Ya la vimos esa. Ya la vimos. Lógicamente, si en lugar de aparecer x a la n, teníamos igual a u a la n, o sea que en lugar de ser x una función de x, la reglita es la misma, n por, lo voy a poner, u a la n menos 1, pero por u'. Ya vimos ejemplos. Después vimos la función exponencial. Exponencial. ¿Por qué se llamaba exponencial? Exponencial viene de exponente. Es decir, cuando la x figura como exponente. Y la base, lógicamente, es una constante. Si yo tengo la función exponencial, es esta. A la x. ¿Cuál es la derivada de la x? A la x por logaritmo natural de a.
Si en lugar de ser a la x, tenemos a una función de x, u, y prima es a la u por logaritmo natural de a por u prima. Y por último, tenemos la función potencial exponencial. Potencial exponencial. ¿Cuál es la función potencial exponencial? Es donde la x figura como base y como exponente. ¿Sí? Igual, te voy a hacer una sencillita. X a la x. Aunque puede ser u a la b. X puede ser una función de x y este x del exponente también puede ser otra función de x. U a la b. Vamos a ver eso después. A ver, ¿cómo se hace la derivada de la función exponencial? Se hace por este método. Derivación logarítmica. Que ya vimos un ejemplito recién. Se aplica logaritmo de ambos miembros. Logaritmo de y igual a logaritmo de x a la x. Este x lo bajo multiplicando la base por la propiedad que yo les expliqué anteriormente. Logaritmo de y igual a x por logaritmo de y. La derivada del logaritmo de y es como si yo tuviera la derivada del logaritmo de u, porque y es una función de x, y es una función de x. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de u? Y la derivada del logaritmo de u, 1 sobre u por prima. ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de y? Bueno, y sería como si fuese u allá, sería 1 sobre y por y prima. Y esto la derivada de un producto, como si fuese u por b. U por b. La derivada de x, ¿cuánto vale? Y la derivada de x es 1. Por el otro sin derivar. Voy a poner 1 por el otro sin derivar, por logaritmo de x. Más el x sin derivar, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Este sería u' por b más u por b'. Esto, con esto se va. Este y que está dividiendo acá 1 sobre y por y' como tener y' sobre y. El y que está dividiendo lo paso multiplicando. ¿Sí? O sea que me queda que el y' va a ser el y, pero el y ¿cuánto vale? X a la x. Sería x a la x por todo lo que está ahí. El 1 no se pone por logaritmo de x más, como se me simplificó, me queda más 1. Y ahí tengo resuelto el ejercicio. Ahora vamos a hacer un ejercicio más complicado de esto. ¿Sí? Vamos a hacer uno más complicado de esto. Voy a sacar la foto.
Bueno, entonces, si yo te pregunto, ¿cuándo aplicás derivación logarítmica? Y la derivación logarítmica, en realidad la puedes aplicar a cualquier otro ejercicio. Cualquier otro ejercicio aplicando las propiedades del logaritmo lo puedo hacer por derivación logarítmica. Pero la que no tiene otro camino para hacer que no sea la derivación logarítmica es la función potencial exponencial. Es decir, cuando la x figura como base y también figura como exponente. Porque la única manera de bajar ese exponente es aplicando el logaritmo en ambos tiempos. Esta función potencial exponencial, sí o sí, tenemos que resolverla aplicando el logaritmo en ambos tiempos, es decir, la derivación logarítmica. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Voy a borrar esto para tener más pizarrón, porque acá ya se empiezan a complejizar los ejercicios. Bueno, por ejemplo, a mí me dice derive, ¿sí? Derivar, por ejemplo. Igual a el logaritmo de 3x al cuadrado menos 2 a la x. Y todo eso elevado a la 5x a la cuarta menos logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Fíjense ustedes cómo vamos complejizando los ejercicios. Lo que hay que tener en claro acá es cuál es la función principal que estamos derivando. ¿Cuál en este caso es la función principal que estamos derivando? ¿La x figura como base? Sí, U. ¿La x también figura como exponente? Sí, B. ¿Cómo se hace este tipo de ejercicio donde yo tengo la x como base y la x como exponente, es decir, tengo la función potencial exponencial? Se hace sí o sí a través de lo que se llama derivación logarítmica, es decir, aplicar logaritmo en ambos miembros. Y después aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Es importante que no se pierda, ¿sí? Es importante que no se pierda. Bueno, si yo aplico logaritmo en ambos miembros, acá me va a quedar logaritmo natural de y. Y acá me va a quedar logaritmo natural de todo esto, ¿sí? Yo ya voy a matar dos pájaros de un tiro. Logaritmo de todo esto es como si el exponente pasa multiplicando el logaritmo de la base, o sea que me quedaría 5x a la cuarta menos logaritmo en base 2 de x al cuadrado por el logaritmo de la base, que sería el logaritmo de el logaritmo de 3x al cuadrado menos 2 a la x. ¿Qué hice ahí? Apliqué el logaritmo en ambos miembros. Este exponente ya directamente lo pasé multiplicando la base. Y ahora voy a derivar. Ahí lo acomodé al ejercicio para poder bajar el exponente a través de esa propiedad de logaritmo. Y ahora vamos a derivar. Profe, Sí. ¿podría girar un poquito la cámara que no se ve la parte izquierda de la pizarra? ¿Ahí se ve mejor? Ahí está, perfecto. Bueno. Vamos ahora. Les decía que, ojo, espérense en el parcial. El parcial, bueno, ahora están empezando con un ejercicio es para que ustedes deriven. Este puede ser un ejercicio parcial. Seguro, chicos, le va a tocar un ejercicio de función de todo lo que vimos anteriormente.
Y otro, seguro les va a tocar un ejercicio para que ustedes apliquen derivación logarítmica. Un secreto, ¿eh? ¿Y cómo se van a dar cuenta que tenés que aplicar derivación logarítmica? Porque vas a tener esto. U a la vez, una función potencial exponencial. Función potencial exponencial. Aplicás logaritmo en ambos miembros, bajás el exponente, y ahí estamos ya para derivar. La derivada del logaritmo de i es 1 sobre i por i', o lo que es lo mismo, i' sobre i. Después ese i lo paso al otro lado multiplicando, que en realidad en lugar de i ponemos todo eso. ¿Cómo hago la derivada de esto? Bueno, un producto. Si esto fuese 1, y como si esto fuese todo, esto fuese b. Perdón, b. ¿Cuál es la derivada de un producto? No es el producto de la derivada. ¿A qué es igual la derivada de un producto? A la derivada de u por b sin derivada, más u sin derivada por la derivada de b. La derivada de u es la derivada de 5x a la cuarta menos logaritmo 2 segunda x cuadrado. Bueno, de 5x a la cuarta sería 4 por 5, 20x al cubo. Menos, tengo la derivada de una recta y la recta de la derivada. ¿Sí? Logaritmo en base 2 de x al cuadrado. Profe, disculpe ¿Cuánto que lo vale? moleste. Profe, disculpe que lo moleste ahí donde puso el primero y' sobre y. Primero el del rojo. Eso es la derivación del logaritmo natural de i, ¿no es cierto? Porque tendría que Sí, ser 1 sobre i. claro, mira, si yo te pongo a vos logaritmo natural de u, ¿qué me va a decir vos? ¿Cuál es la derivada? 1 sobre i'. 1 sobre u 1 sobre u, sí, por u', ¿no es por cierto? u, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué es Ah, la u u? por u. U es una función de x, ¿está Sí. bien? Bueno, acá la función de x es y. Entonces se da cuenta que tener logaritmo de u o logaritmo de y es lo mismo. Porque y o u son funciones de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de logaritmo de u? 1 sobre u por u', o lo que es lo mismo u' sobre u. ¿Cierto? Lo mismo. Ah, sí, profe, sí, sí, de ahí salió. ¿Cuál es la derivada de logaritmo de y? 1 sobre i por i', o i' sobre i. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, sí. Bueno, vamos ahora con este otro. Voy a borrar esto. Tengo la derivada de, y esto es un producto, ¿sí? Acá, la derivada de un producto. Primero, la derivada de la recta de la derivada. De 5x a la cuarta sería 4 por 5, 20, y x a la 4 menos 1, 13. Logaritmo en base 2 de x cuadrado. ¿Cuál sería la reglita que aplicamos? Y la reglita que aplicamos cuando vos tenés igual a logaritmo en base a de... Logaritmo en base a de x, ¿cuál es la reglita? Es 1 sobre x por el logaritmo en base a del número e, ¿te acuerdas? La acabamos de ver recién. Y si en lugar de tener esto, yo tengo igual a logaritmo en base a del número, perdón, de u, o sea, de una función de x, la reglita es la misma. 1 sobre u por logaritmo en base a del número e por u derivada. Entonces, aplicando esta reglita allá, ¿cómo sería? Y sería 1 sobre x cuadrado, que sería el 1 sobre 1. Por el logaritmo en base 2 del número e, por la derivada de x cuadrado, por 2x. Por 2x. Esto es u'. U'. Por b, por el otro sin derivar.
Yo le voy a poner ahora por B nada más, para no escribir todo eso. Pero en realidad en el parcial deberían escribir todo eso. Por el otro sin derivar, más el U sin derivar por la derivada de B. La derivada de B tenemos que derivar desde afuera hacia adentro. ¿Qué vas a derivar primero? Este logaritmo natural. Como si fuese el logaritmo natural de U. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de U? 1 sobre U, o sea, 1 sobre el logaritmo de 3x al cuadrado menos 2 a la x. Hasta ahí que derivé este logaritmo. Primer eslabón de la cadena. Tapo el logaritmo que derivé. ¿Qué tengo que derivar ahora? Este otro logaritmo. Por 1 sobre 3x al cuadrado menos 2 a la x. Segundo eslabón de la cadena. Derivamos este logaritmo. Acá. Tapo el logaritmo. Derivamos este otro logaritmo. Tapo el logaritmo. ¿Qué me queda para derivar ahora? La resta ahí. Por lo sigo abajo. ¿Qué me quedaría? Y la derivada de 3x cuadrado sería 6x menos la derivada de 2 a la x sería la raíz que acabamos de ver, 2 a la x por logaritmo natural de 2, que es el tercer eslabón de esa cadena. Todo esto de acá es lo que sería B'. U' por B más U por B'. Y por último, ¿qué hacemos? I' va a ser igual, y este I lo paso multiplicando, el I es todo eso, sería el U a la B por todo, lo voy a poner acá, todo esto que está entre llaves. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Les di un ejercicio, como verán, bastante complejo, para que vayamos razonando y acostumbrándonos. En el práctico van a tener ejercicios desde sencillos, simples, complejidad media, y ejercicios como este que ya son mucho más complejos. Y no les digo nada cuando el exponente es un cociente, que tenés que, es largo, no es difícil, pero es largo. ¿Quedó claro? Profe, ¿qué iría ahí entre las llaves esas? Todo esto que está acá. Ahí está, mirá. Esa llave es esta. Todo el producto de que está acá. Hasta allá. No lo quiero copiar a todo, le diría todo eso. Este I lo paso acá, pero I ¿quién es? I es U a la B. U a la B. Se tendría que poner esto elevado a esto, eso sería U a la B, por llave, 20 que al cubo, todo, por B más. B sería en este caso todo este valor. Y U sería en este caso todo este otro valor. Un ejercicio largo para que lo razonen y lo piensen. Les paso ahora en la foto para que lo miren y vean si lo entienden. Bueno. Vamos a empezar a ver las derivadas de las funciones trigonométricas para que la clase que viene, vamos a ver las últimas reglitas que nos quedan y vamos a aplicar ejercicios combinados, mezclando todo.
todas las reglas más derivación logarítmica, como hicimos en este ejercicio que acabo de resolver con ustedes. Traten de hacer los ejercicios estos en la casa para que vayan viendo cómo se resuelve. Cualquier duda me dice. Voy a copiar acá una formulita. Seno de alfa menos seno de beta igual a 2 por seno de alfa menos beta sobre 2 por coseno de alfa más beta sobre 2. Bueno, vamos a ver derivadas o derivada de las funciones trigonométricas. Trigonométricas. Vamos a empezar por la función f de x igual al seno de x. Si ustedes se van a la tabla, ¿cuál es la derivada del seno de x? Miren la tabla, ¿cuál es? Coseno, profe. Coseno de x. Bueno, vamos a demostrar. Vamos a demostrar que el f' de x es el coseno de x. Ojo que esto le puedo preguntar en el final, le puedo preguntar en el parcial teórico. ¿Sí? Lo voy a copiar bien a tú. Seno de alfa, le voy a poner seno de alfa menos seno de beta. Fíjense, esto es una identidad trigonométrica, la pueden ver ahí en cualquier libro. Es igual a 2 por seno de alfa menos beta sobre 2 por coseno de alfa más beta sobre 2. Ahí está más claro. Esta la voy a necesitar para demostrar la derivada de la función seno de x. Si yo tengo que f de x igual al seno de x, ¿cuánto valdría f de a? Y f de a sería ni más ni menos que reemplazar la x por a. Me quedaría seno de a. Entonces aplico la derivada por definición. F' de x, perdón, f' de a, que es la derivada de la función f para un punto fijo de abscisa, es el límite, cuando x tiende a, de f de x. F de x sería seno de x. Menos seno de a. Sobre x menos a. Esto es como si vos pusieses alfa y como si vos pusieses beta. X es alfa y A es beta. Hay una identidad que dice, ¿sí? Bueno, primero, si haces paso al límite, lógicamente te da 0 sobre 0, porque si X tiende a A, te queda seno de A menos seno de A 0, A menos A 0. Tengo que resolver este límite. ¿Cómo lo resuelvo ese límite? Y bueno, lo puedo resolver aplicando esta identidad. Esto es una identidad trigonométrica, ¿sí? O una relación trigonométrica. Las identidades o relaciones trigonométricas son fórmulas que se cumplen siempre, así como la relación pitagórica, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Bueno, acá, seno de alfa menos seno de beta, por una identidad trigonométrica, o una relación trigonométrica, es eso que está. Que lo voy a aplicar acá, para poder transformar esta recta en un producto, y ver si lo puedo resolver al límite. F' de A va a ser igual al límite cuando x tiende a de, por esa identidad me va a quedar 2, voy a hacer en rojo, seno de alfa, ¿sí? Igual a 2
por seno de alfa menos beta. Alfa es X. O sea, sería X menos A sobre 2 por coseno de X más A sobre 2, todo sobre X menos A. Este 2 lo puedo pasar al denominador, o digo que acá multiplico por 2 y divido por 2 para tener el X menos A sobre 2. Este 2 con este 2 se simplifica. Fíjate, ¿qué tengo acá? Y tengo el seno de un arco al arco. ¿El arco a qué valor tiende? Como X tiende a menos A es 0. El arco tiende a 0. 0 sobre 2 es 0. Entonces, este límite valdría 1. Entonces, yo a esto, f' de A, va a ser igual al límite, cuando X tiende a, de seno de X menos A sobre 2 sobre X menos A sobre 2. Tengo el mismo arco arriba y abajo y el arco tiende a 0. Límite de un producto de los límites, por el límite de X que tiende a del coseno de X más A sobre 2. Una cosita, siempre cuando ustedes aplican límite, no pueden aplicar límite acá y acá no. Tienen que aplicar los límites en ambos miembros. Cuando yo aplique el límite acá, ¿eso qué valor tiene? Y este valor es 1, porque es el límite notable. Y cuando yo aplique el límite acá, como este X tiende al valor A más A sería 2A. Y 2A sobre 2 me queda A. O sea que me queda, si yo aplico el límite, que f' de A va a ser igual 1 por, lo voy a escribir, 1 por coseno de A más A son 2A sobre 2. El 2 por el 2 se simplifica y me queda que f' de A es igual al coseno de A. Generalizando, f' de X es igual al coseno de X. Es decir, la reglita, no me acuerdo qué número es, dice que cuando vos tenés igual al seno de X, la derivada es coseno de X. Y si en lugar de tener seno de X, vos tenés igual al seno de U, la derivada es coseno de U por U'. Vemos un ejemplito cortito, le saco la foto y ya damos por concluida la clase. Bueno, el último ejercicio que vamos a tener, esta parecida,
no lo vamos a demostrar, pero se aplica también otra identidad de la misma manera, es, ¿hasta qué número habíamos llegado antes? Reglita número. El 12. ¿Esta sería la 13? Sí. Si esta es la 13, la 14 es para el coseno. Igual al coseno de x. La derivada del coseno es menos seno de x. Y lógicamente, si vos tenés igual al coseno de u, la derivada es menos seno de u por u derivada. Por ejemplo, yo tengo igual al seno cuadrado de logaritmo natural de x al cubo más coseno cuadrado de x al cubo. Epa que está linda esta, ¿eh? Regla de la cadena, César. Tener seno cuadrado, por un abuso de notación, cuando vos tenés seno cuadrado de x, es como tener seno de x todo al cuadrado. Por eso cuando te den así, esto es como tener seno del logaritmo de x cubo más coseno cuadrado de x, o si querés, coseno de x todo al cuadrado, vamos a poner acá el corchete, al cubo y todo al cuadrado. Lo que tengo entre llaves es desde acá hasta acá y todo eso al cuadrado. ¿Qué van a derivar ustedes por regla en la cadena primero? Siempre se deriva desde afuera hacia adentro. Derivaríamos primero esta potencia. Tapamos la potencia. ¿Qué derivaríamos después? El seno. Después, esta otra potencia cúbica. Después, y después ya la suma. Y prima. Primero, todo lo que está entre llaves al cuadrado. Entonces sería 2 por todo lo que está en llaves a la 1. Primer eslabón de la cadena. Todo lo que está en llaves, para no escribir, que pongo la llave nada más, pero iría todo lo que está ahí. Ya derivé lo que está en llaves. O sea que para mí el ejercicio ya no es malo que está en llaves, sino sería el seno de todo lo que está en el corchete del cubo. Derivo el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Entonces sería coseno de todo, la derivada del seno es el coseno, voy a poner en rojo, de todo lo que está entre corchetes al cubo. Segundo eslabón de la cadena. Derivé la potencia, derivé el seno. Ya no tengo ni el seno ni la potencia para derivar. ¿Qué tengo? Este cubo que está acá. Sigo poniendo siempre por, y acá sería el cubo, ese sería el 3, por todo lo que está entre corchetes, que sería todo esto, a la 3 menos 1, que es 2. Tercer eslabón de la cadena. Por, lo sigo abajo. Ya derivamos la potencia, 2, el seno, el cubo. ¿Qué me queda por derivar? Esa suma. La derivada de la suma de la derivada. Derivo esto por un lado y derivo esto por el otro. ¿Cuál es la derivada de logaritmo de x cubo? Y primero derivo el logaritmo. Logaritmo de u es 1 sobre u por u'. O sea, 1 sobre x cubo por la derivada de x cubo, que sería 3x al cuadrado. Hasta ahí derivé este sumado. Más
Y acá derivo primero la potencia, como si fuese u al cuadrado. Sería 2 por coseno de x a la 1. Por la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x es menos seno de x. Y ese es el último eslabón de esa cadena. Bueno, traten de mirar los ejercicios que hicimos en clase. Tienen la clase grabada. Voy a tratar, chicos, de ver si la próxima clase la podemos hacer en la facultad. Porque ya estamos en condiciones, me parece, como de hacer, no son más de, llegan a 30 los alumnos que están hoy acá en clase. A ver, Somos son 22 ahora. ¿Eh? Somos 22. Sí, 22. Perfecto, vamos a andar bien. Entonces, es muy posible, Profe, pero es muy posible que el próximo lunes nos encontremos 5 de la tarde en la facultad. Vamos a tomar un aula magna, que es un aula grande, vamos a ir con barbijos, y bueno, ya vamos a vernos un poco, charlar ahí en clase. Bueno, muchos no deben conocer la facultad, así que trataremos de hacerles conocer también la facultad, y bueno, vamos a ver el tema que nos... La clase que viene terminamos ya con tabla de derivada y con derivación. ¿Sí? Ya después empezamos a ver aplicaciones de la derivada. Así que nos vemos la próxima clase. Ya les saco la foto y les mando. Nos vemos, chicos. profe, tengo una pregunta. Sí. ¿La continuidad implica la derivabilidad? Si una función continua es derivable, Sí. una función continua no necesariamente es derivable. Acordate la función valor absoluto. Tenía un punto llamado punto anguloso en 0. Si bien la función valor absoluto es continua, no necesariamente porque sea continua es derivable. La función valor absoluto es continua, pero no es derivable en 0, en x igual a 0. ¿Sí? La clase que viene, si vas a la facultad, te lo explico ahí. Hola. Sí, profe, ya quedó claro. Bien. Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Saludos para todos. Nos vemos, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao.